Hola, mi nombre es Luis Alberto Segoviano López. Actualmente me encuentro cursando en la Universidad de Montreal la maestría en educación y para ello me dejaron hacer un trabajo que lo titulé Educación centrada en el alumno con discapacidad en la materia Enseñanza centrada en el alumno por la profesora Magda Rendón García. Objetivo. El objetivo general es diseñar una propuesta didáctica inclusiva que favorezca el acceso, participación y aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual en educación secundaria, mediante adecuaciones pedagógicas y el uso de recursos accesibles que promuevan la equidad educativa. Está dirigido a docentes de educación secundaria y estudiantes de posgrado en educación. Y para ello es necesario que entendamos qué es la discapacidad. Y la Organización Mundial de la Salud, OMS 2021, define la discapacidad como el resultado de la interacción entre las condiciones de salud de una persona y los factores contextuales que influyen en su funcionamiento y participación social. Por otro lado, tenemos la Organización de las Naciones Unidas, ONU 2006. Establece que la discapacidad incluye a personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Para ello, tenemos los tipos de discapacidades. La discapacidad puede clasificarse en distintos tipos, de acuerdo con el área de funcionamiento humano que se ve afectada. Como primera, discapacidad motriz o física. La discapacidad motriz se refiere a las limitaciones en la movilidad, coordinación o control corporal que dificultan la realización de actividades cotidianas, ya sea de manera temporal o permanente. Como siguiente, tenemos la discapacidad sensorial. Este tipo de discapacidad afecta a los sentidos y se divide principalmente en dos: discapacidad visual, limitación parcial o total de la capacidad de ver; discapacidad auditiva, pérdida parcial o total de la capacidad de oír. Como siguiente, tenemos la discapacidad intelectual. Se caracteriza por las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa manifestadas antes de los 18 años. Como siguiente, discapacidad psicosocial. Hace referencia a las barreras que enfrentan las personas con condiciones de salud mental, las cuales pueden limitar su participación social y educativa cuando no existen los apoyos adecuados. Por último, la discapacidad múltiple. Se presenta cuando una persona tiene dos o más discapacidades simultáneamente, lo que implica la necesidad de apoyos educativos y sociales más específicos. Como siguiente punto, debemos entender qué es una neurodiversidad. El concepto de neurodiversidad fue introducido por Singer en 1999 para describir la diversidad natural de los cerebros humanos. Y a partir de este enfoque, las neurodivergencias se refieren a aquellas personas cuyos procesos neurológicos difieren de lo considerado típico sin que ello implique necesariamente una deficiencia. Tipos de neurodivergencias. Entre las neurodivergencias más reconocidas en el ámbito educativo se encuentran el trastorno de espectro autista TEA, condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación social y la flexibilidad cognitiva. Como siguiente, trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH. Se caracteriza por dificultades de atención, impulsividad e hiperactividad. Como siguiente, dislexia. Dificultad específica en el aprendizaje relacionada con la lectura y la escritura. Como siguiente, la dispraxia. Afecta la coordinación motora y la planificación de movimientos.
Y a continuación, el trabajo en realidad era eh, buscar los tipos de discapacidad y neurodivergencias y a partir de ello mm, elegir una para realizar una planificación y poder integrar a estos alumnos en el aula. Y para ello yo elegí la discapacidad visual y debemos entender qué es la discapacidad visual. Y la discapacidad visual, como lo dijimos anteriormente, se define como una limitación parcial o total de la capacidad de ver que no puede corregirse completamente con lentes u otros tratamientos médicos. Esta discapacidad no implica la limitación cognitiva, requiere ajustes en el acceso a la información y la propuesta didáctica inclusiva, uso de textos en braille y formatos digitales accesibles, audios descriptivos y material táctil y el trabajo colaborativo. La estructura de la actividad. En inicio, debemos activar los conocimientos previos mediante una dinámica auditiva y una explicación oral del tema. Desarrollo. Trabajos con textos accesibles, audio o digitales, discusión guiada y actividades prácticas adaptadas. Como cierre, reflexión grupal y retroalimentación oral, asegurando la participación del estudiante con discapacidad visual. Ejemplo de actividad didáctica. Asignatura, lenguaje y comunicación. Actividad, análisis de un texto narrativo. Y evaluación, respuestas orales. Y el alumnado escuchará la lectura de un texto narrativo en formato audio o mediante lector de pantalla. Posteriormente responderá preguntas de comprensión de forma oral o utilizando herramientas digitales accesibles. Se promoverá el trabajo en equipo para fortalecer la inclusión y el aprendizaje colaborativo. Por último, las conclusiones. La inclusión de estudiantes con discapacidad visual en educación secundaria requiere un compromiso pedagógico que trascienda la adaptación de materiales y se enfoque en la creación de entornos accesibles y respetuosos. Implementar estrategias inclusivas no solo beneficia al alumnado con discapacidad, sino que enriquece el aprendizaje de todo el grupo, fortaleciendo valores como es la empatía, la equidad y respeto a la diversidad. Aquí pues algunas referencias que utilicé durante mi trabajo. Créditos, eh, elaboré pues Luis Alberto Simón López de acuerdo a la licencia Creative Commons. Y esto es mi presentación de trabajo, espero les haya gustado y haya funcionado. Si no es por el momento, agradecerles y nos vemos en la siguiente.